Hoshibuo Aokodomo. Una historia de una niña absorbida por un mundo de fantasía que se embarca en la aventura de su vida. Estas películas casi se han convertido en una moneda de 10 centavos en estos días, por lo que realmente necesitan ser excelentes y memorables para convertirse en un clásico. Lamentablemente no siento que esta pise nuevos caminos. En esta historia, seguimos a Asuna, una adolescente normal e independiente. También conocemos a un maestro sustituto, Morisaki, y lo seguimos a través de un mundo subterráneo para jugar a Dios y revivir a los muertos. El concepto de resurrección es ciertamente muy interesante de explorar, aunque esta película no hace eso, incluso si es un enfoque principal. Condujo a un final muy anticlimático. Hicieron un trabajo muy rápido del final. Realmente podrían haber explorado más sobre la resurrección y ser más imaginativos, pero en cambio se sintieron perezosos. Todo lo que condujo al final se sintió cliché y predecible, por lo tanto, un poco aburrido. Los personajes tampoco se destacaron realmente, aunque no son terribles. Asuna es un pequeño personaje divertido, siempre feliz y optimista, aunque también un poco soso. Morisaki también era un poco aburrido, siempre serio y nunca suelto. Podrían haber jugado un poco con él, pero no conseguimos nada. Lo mismo puede decirse de la mayoría de estos personajes. Son bastante unidimensionales y no muy creíbles. Los paisajes son todos muy bonitos y detallados y es el punto más fuerte de la película. La iluminación puede ser realmente exquisita. Al ser una película, la animación es muy buena pero no es excepcional. En general, la música es agradable y se adapta bien a las escenas. Usaron bien la música, así como el silencio para esos momentos tensos. La única objeción que tengo es que simplemente no es memorable en absoluto. Es difícil recordar cualquier canción de memoria. La actuación de voz es decente, pero incluso ellos no pudieron salvar el tipo de personajes insípidos. Esta película es solo otra historia de fantasía que no se destaca ni ofrece nada nuevo. No es una película notable en nada, excepto quizás en el arte. La historia dejaba mucho que desear y muchas cosas parecían inexplicables, especialmente cerca del final. Sin embargo, todavía la disfruté. Los personajes eran un poco aburridos, pero aún así disfruté de sus interacciones. Si está buscando algo para disfrutar en una noche aburrida, o necesita una película que toda la familia pueda disfrutar, se puede intentar. Si estás buscando una obra maestra, probablemente deberías buscar en otra parte. Kokoro ga Asakebita Gaterunda. La película comienza con una niña llamada Shun Naruse que está absorta en sus fantasías de Utena sobre un príncipe que encuentra una princesa cuando ve a su padre salir de un hotel de amor con forma de castillo con otra mujer. Sin entender lo que significa, le cuenta a su madre sobre el incidente y su padre pronto es expulsado, pero no sin antes asegurarle que su partida fue completamente culpa de Shun. Pero como Shun es una niña, cree sinceramente que es culpa suya hasta el punto en el que imagina una extraña criatura con forma de nuevo que le dice que su personalidad comunicativa debe desaparecer si quiere dejar de lastimar a la gente. Por lo tanto, Shun termina obteniendo la reputación de la chica que nunca habla cuando ingresa a la escuela secundaria y tiene que enfrentarse a sus demonios internos para vivir una vida normal. Después del salto temporal, la película comienza con el profesor eligiendo al azar a 4 personas para hacer un espectáculo musical. Se necesitaba una razón para que nuestros protagonistas marginados participaran y se relacionaran entre ellos sin importar cuán artificial sea. Entonces, además de Shun y sus problemas personales, tenemos otros 3 personajes en la ecuación, cada uno con sus propios problemas y preferencias románticas entre ellos. Los miembros adicionales del elenco son el buen chico que no tiene pasatiempos propios, un tipo grande y brusco que solía ser el mejor jugador de béisbol de la escuela y una animadora que se muestra segura de sí misma. Como la mayoría de las obras de Mario Kada, la película se pierde un poco en lo que respecta a la mejor manera de contar la historia, porque sigue mirando el manual de cómo escribir drama cada vez que está confundida sobre cómo progresar las cosas y agarrando algo de un trabajo realmente exitoso sin entender por qué funcionó cuando lo hizo. Entonces lo que se obtiene es una mezcla de tropos subdesarrollados que tienden a interponerse entre sí en lugar de complementarse. La mayor parte de la historia se cuenta de una manera bastante seca en la que los personajes simplemente pasan el rato juntos.
Y a pesar que la historia impulsa los problemas de Shun, nunca ocupa el centro del escenario tanto como debería, principalmente debido al hecho de que nunca parece que su incapacidad para hablar encaje bien con ninguno de los enredos románticos o problemas personales que enfrentan los otros personajes. A veces, parece que la incapacidad de Shun para hablar es solo un vehículo para enamorarla y lidiar con las consecuencias. El gran tipo brusco del elenco principal está enredado en un conflicto con su equipo y empujándolos a las nacionales y solo existe para que él tenga algo que hacer, con dicho conflicto siendo barrido debajo de la alfombra. Además, por mucho que lo veamos, el protagonista masculino principal nunca actúa como algo más que un árbitro de los eventos en lugar de un personaje desarrollado con sus propias motivaciones. Cualquier problema que experimenta siempre está ligado a uno de los personajes femeninos, y generalmente tiende a retroceder para que sus problemas estén enraizados en su relación con él y nada más que motivaciones vagas que nunca llegamos a entender realmente. Realmente desearía que Okada dejase de hacer esos finales donde los personajes lloran y gritan todas las frustraciones que han estado hirviendo con el tiempo como si fuera una forma de triunfo. Eso es así si la revelación está a la altura de la magnitud causada, si no es simple sobreactuación como es el caso. Especialmente porque ese problema se insertó en el último minuto debido a ese clásico e increíblemente cansado elemento de la trama, escuché algo que no debería escuchar. Enterrado en algún lugar existe el potencial para una historia interesante sobre problemas personales y cómo superarlos, pero en las manos de este equipo solo fue una utopía. En su mejor momento, esta película puede describirse con mayor precisión como el ejemplo por excelencia de un drama de anime adolescente, y no lo digo en el buen sentido. Tiene todos los elementos que se esperaría de su género, pero la forma en que se ejecutan es insípida. Kotonoha no ni. Makoto Shinkai es un nombre que se ha vuelto cada vez más frecuente a lo largo de los años. Y por una buena razón también. Después de llegar a la industria del anime en 2007 con 5 centímetros por segundo, rápidamente se estableció como director con la capacidad de combinar un talento artístico magistral con una narración emocional y agridulce. ¿Lo consigue Kotonoha no Niwa? De alguna manera, lo hace. Pero si estás esperando otra gran historia, esto no es lo que estás buscando. El Jardín de las Palabras es un cortometraje que describe el romance y la relación entre un chico de 15 años y una mujer de 27 años. Takao, el niño, se siente perdido y alienado por su futuro incierto y su pasión por la zapatería. Al mismo tiempo, Yukino se siente perdida en una sociedad de adultos a la que siente que no pertenece. Es una premisa que tiene potencial para una historia convincente. ¿Cuántas películas tratan con tal diferencia de edad, especialmente con una mujer mayor? Muy pocos. Lamentablemente, esta película no se da cuenta de su potencial inherente. Rara vez se exploran sus sentimientos mutuos. Simplemente se encuentran, hablan, se enamoran. ¿Y por qué? La relación parece platónica hasta una repentina confesión al final. Si bien el romance es al menos pasable, uno no puede quitarse la sensación de que se podría haber hecho más con los dos. Todo se siente un poco artificial. Por otra parte, uno siempre podría preguntarse, con solo 46 minutos de película, ¿no es demasiado esperar personajes y relaciones desarrolladas? Quizás. Pero Shinkai no estaba limitado. Simplemente podría haber aumentado la duración y, como resultado, haber mejorado exponencialmente la historia. En honor a la verdad cabe decir que la película salió en 2013 y Shinkai no tenía el reconocimiento de hoy en día, pero aún así dudo que eso le impidiese aumentar la duración una media hora más. Donde el Jardín de las Palabras compensa su romance, quizás, es en sus diálogos. Lo que hace que el diálogo sea tan intrigante no es lo que hace, sino lo que no hace. Es simple, sobrio. A menudo se limita a conversaciones ordinarias entre los personajes. Muestra más que dice. Cuando se revelan los sueños de Takao de ser zapatero, es al verlo dibujar y fabricar zapatos en su habitación. Cuando debe contar, se apoya en monólogos introspectivos y conversaciones poéticas, algo típico de Shinkai sin embargo. Nos da el tiempo para pensar y el tiempo para que la atmósfera se establezca. La modestia del diálogo captura la monotonía de sus vidas, el cambio que experimentan juntos. O al menos eso es lo que logra la mayor parte de la película. Lo que se construye como una historia sutil y conmovedora lamentablemente termina como un melodrama convencional. Cualquier madurez en los personajes se deja de lado en favor de los gritos y el llanto. Y, una vez más, se basa en el tema agotado de Shinkai del amor no correspondido.
Por una vez, solo una vez, ¿podría molestarse en transmitir el romance de manera diferente? Sería algo triste que un director con tanto talento se redujera a la misma película de la marmota. Él es capaz de más que esto, pero no fue hasta 2018, 5 años después, que daría ese salto con Your Name, pero de eso ya hablaremos más adelante. Desde una perspectiva visual, es nada menos que una obra maestra. Si uno ha visto alguno de sus trabajos anteriores, en particular, 5 centímetros por segundo, estará muy familiarizado con el hermoso paisaje y el atractivo visual que los acompaña. Es un espectáculo visual en todos los sentidos, destinado a sumergirnos en el mundo. Tal vez demasiado, ya que es posible que uno se encuentre tan aturdido por el paisaje que cualquier diálogo sonará como poco más que un ruido de fondo. Numerosas técnicas de animación se emplean en la película. El más destacado de los cuales es un efecto de profundidad de campo, que se usa a menudo pero nunca hasta el punto de distraer. El destello de lente y la panorámica cuidadosa también se utilizan con frecuencia para acentuar el paisaje. No existe un solo error, al menos notoriamente, dentro de la animación o el arte, gracias a la meticulosa atención al detalle de Shinkai. Hay momentos en que la obra de arte se ve y se siente tan auténtica que bien podría confundirse con una acción en vivo a simple vista. El Jardín de las Palabras sin duda era el anime más atractivo visualmente por esa fecha y lo es casi también a día de hoy. Es algo a lo que aspirarán, y deberían, otras películas de animación, y visualmente no se le puede pedir nada más. La lluvia es el tema principal del Jardín de las Palabras, tanto en la narrativa como en la estética. En la narración de cuentos, la lluvia se usa a menudo para representar la soledad. Aquí en cambio la lluvia simboliza la felicidad y la paz. Logra crear la atmósfera apropiada para la película. Es tanto una experiencia para sentir como para mirar boquiabierto. La partitura se compone principalmente de piezas de piano y ruido ambiental que sirven para sumergir aún más al espectador. Es deliberadamente simple. Cualquier cosa emocionante solo serviría para socavar la experiencia. En particular, hay una pieza vocal que suena durante el clímax y los créditos. Entonces, ¿qué es el Jardín de las Palabras al final, más allá de un placer visual y auditivo? Te diría que no es una muy buena historia. La brillantez que tiene al principio se ve obstruida por una caracterización mediocre y un drama empalagoso. Con más énfasis en el proceso de escritura y con una historia al menos parcialmente igual a su calidad de producción, esta puede haber sido una película para recordar en los años venideros. Tal como está, es una experiencia cautivadora pero en última instancia decepcionante. Podría haber sido mucho más sin el melodrama y con más espacio para que los personajes vivan y respiren. Después de todo, la belleza se logra mejor en la simplicidad. Night is Short Walk on Girl. Después de que terminé de volver a ver esta película, sentí que me perdí algo. El resultado fue bastante predecible, no creo que esta película sea fantástica, pero aprecio lo que hizo bien y definitivamente puedo ver por qué la gente la adoraría. En su forma más básica es una historia básica creada con el propósito de transmitir algunos mensajes simples pero saludables y motivadores. El amor no se puede explicar racionalmente, en lugar de tratar de entenderlo y explicarlo, da un salto a la nada. No lo sabrás hasta que lo intentes, así que no lo dudes, eso es lo que dice la película. Lo segundo después de eso es que todo en el mundo está conectado, a veces de una manera que no es obvia, así que no te encierres lejos de los demás y sigas el hilo del destino. No es nada revelador, pero lo que la lleva un paso por encima de otras películas es la excelente presentación. Durante mi revisión, aprecié cuán bien hecha está esta película, no está exenta de fallas y las mencionaré más adelante, pero no se puede negar que se dedicó mucho esfuerzo a crearla. Yuasa es conocido por su dominio de las imágenes y esta obra no es una excepción. El estilo artístico general se parece a Tatami Galaxy con poco sombreado y muchas imágenes muy vibrantes y contrastantes. Sin embargo, tiene un sabor propio que se manifiesta en texturas, efectos y metáforas visuales. Mi momento favorito de la película es el segmento de venta de libros usados. Está sucediendo de noche, por lo que las únicas partes iluminadas son los diversos puestos. El mundo exterior está aislado de la vista con árboles superpuestos. Crea una atmósfera tan personal para todo el segmento, como si fuera un lugar especial desconectado de cualquier otro lugar. Este tipo de calidad es consistente en todo momento y Yuasa sigue variando las imágenes y las ubicaciones para mantener las cosas frescas en todo momento. No es una película que vería solo por animación, pero de todos modos es un aspecto fuerte.
El segundo aspecto que me viene a la mente cuando se habla de la elaboración de la película es cuánto esfuerzo se hizo para que todo encajara. La mayor parte de lo que se ve a lo largo de la película seguramente reaparecerá más adelante, la mayoría de los personajes y las tramas secundarias se entrelazan todo el tiempo. Es una excelente manera de mostrar cómo todo se conecta sin ser forzado. Para hablar un poco sobre los personajes, creo que es importante tener en cuenta que no están destinados a ser profundos o particularmente desarrollados. Otro aspecto deliberado de esta película es que la mayoría de ellos ni siquiera tienen nombres reales. Nuestros dos personajes principales ni siquiera tienen nombres, representan ideas. Raiden Hayred Maiden es una encarnación del optimismo, la maravilla y el entusiasmo por probar cosas nuevas que actúa como una contraparte de Senpai, quien se ve frenado por constantes dudas, vacilaciones y cinismo. Sin embargo, no todo es tan bueno. Siento que el objetivo de la película es confuso al final. Si bien transmite el mensaje, te arroja tanta mierda en cualquier momento que es fácil perderse y pensar que se supone que debe haber algo más. Tal vez sea mi problema personal, pero siento que a veces Yuasa invita al espectador a interpretar más las escenas de lo que realmente representan, pero termina sin ser tan importante a la larga. Todo lo que pueda obtener de esta película temáticamente se le dirá directamente en un momento u otro, por lo que parece que todo lo demás es solo una distracción innecesaria. ¿Las cabezas de Daruma en la escena del bar tienen algún significado? ¿Hay alguna razón por la que la obra de Don Calzoncillos se centrara tanto en ellos más allá de la conexión superficial entre darumas y deseos? ¿Los peces koi a lo largo de la película tienen la intención de decir algo más o están ahí solo como un juego de palabras? ¿Por qué Rihaku hace que sus matones roben pantalones? ¿Había algún significado en la abrumadora presencia del alcohol? Siento que la mayoría de estas cosas se podrían entender fácilmente pudiera leer el libro de 300 páginas en el que se basa esta película de 90 minutos. Pero solo está en japonés, si no encantado lo haría. Una adaptación audiovisual tiene que ser clara en todo momento para todo tipo de espectadores, ya que seguro que hay muchos que no se han leído el libro ni tienen por qué hacerlo. La música es quizás el aspecto menos destacable de esta película. Está bien hecho y se adapta a cada escena a la perfección, pero con lo excéntrica que es la película, de lo contrario, una banda sonora genérica no le hace justicia. Los únicos segmentos musicales que realmente me llamaron la atención fueron los musicales. En conclusión, es una buena película, no perfecta, pero es un viaje a buen ritmo con el que muchas personas podrán relacionarse y disfrutar. Simplemente no espere que sea tan complejo como Tatami Galaxy y no se preocupe por perderse algunos detalles. Quiero comerme tu páncreas. Quiero comerme tu páncreas, es predecible, de mano dura, poco original y, sin embargo, me gusta la película. Bueno, la película usa su previsibilidad, mano dura y falta de originalidad para elaborar un mensaje poderoso. Sinceramente, dudo que la mayoría de la gente pueda malinterpretar los temas de la película. Hay dos temas principales en la película. El primero se explica en detalle por la protagonista, vivir con la muerte. Sakura tiene una enfermedad pancreática que eventualmente acortará su vida. Como cualquiera estaría en esta situación, Sakura está aterrorizada. Acepta su situación y vive los días que le quedan como la misma chica despreocupada que era antes. El tiempo de todos eventualmente terminará y, desafortunadamente para Sakura, su tiempo terminará un poco antes que la mayoría. Sin embargo, nadie sabe cuándo morirán, ni siquiera ella misma. Antes de que su enfermedad pueda quitarle la vida, Sakura es apuñalada en las calles y muere a la edad de 17 años. La película claramente establece que la muerte de Sakura será abrupta, pero este fue el único evento que incluso me tomó un poco desprevenido. La primera escena de la película es el funeral de Sakura, por lo que, al igual que Sakura, se supone que el espectador debe ingresar a la historia con la aceptación de su muerte, pero, al igual que Sakura, luchamos por hacerlo. No pase lo que pase, la muerte siempre será repentina, aterradora y triste. La forma en que la película maneja la muerte de Sakura debería haber sido obvia para el espectador, pero incluso si lo ves venir, de alguna manera te toma por sorpresa, al igual que Sakura. La película entreteje los sentimientos de Sakura en la experiencia visual y obliga al espectador a empatizar con su situación. Sin Haruki, la película sería una experiencia hueca. La historia de Sakura puede ser poderosa, pero es la de Haruki la que realmente es conmovedora. Antes de conocer a Sakura, Haruki es un caparazón de persona. No tiene personalidad, ni emociones, y se aísla del resto del mundo.
Sakura es la primera persona que realmente se abre a él, y durante el tiempo que Haruki pasa con Sakura, aunque reacio, lentamente comienza a abrirse a ella. Por primera vez en su vida, Haruki establece una conexión con otra persona. Haruki sabe que Sakura no estará presente por mucho más tiempo, pero al igual que todos los demás, no puede soportar perderla. Después de su muerte, Haruki comienza a cerrarse de nuevo, pero no es la misma persona que antes de conocer a Sakura. Haruki comienza a darse cuenta de lo difícil que es estar solo y comienza a buscar otras relaciones. Aunque Sakura se ha ido, su impacto en las personas que la rodean, especialmente en Haruki, permanecerá. Haruki está destinado a ser un personaje sustituto para el espectador y, debido a que es tan básico al comienzo de la película, es extremadamente fácil proyectarse en él. En el clímax emocional de la película, Haruki rompe a llorar, lo que fortalece el vínculo que comparten y hace que el siguiente mensaje de la importancia de las conexiones sea aún más fuerte. Sin duda, la historia está construida con el objetivo principal de provocar emociones específicas y enviar a mensajes simples pero importantes, y la producción hace más de lo mismo. La película tiene una fuerte animación y dirección, pero lo más destacado es la música. Aunque el OST tiene algunas pistas sólidas, la parte más memorable es definitivamente el puñado de canciones hechas por Sumika. Hacen el opening, ending y una canción de inserción durante una escena fundamental, y todos ellos enfatizan las emociones que siente el espectador y agregan aún más a una experiencia ya excelente. Reconozco que Quiero comerme tu páncreas es la película que algunas personas quieren que sea. La película es ciertamente superficial, predecible, de mano dura y poco original. Aunque la película puede ser simple, sigue siendo efectiva. Quiero comerme tu páncreas no es el tipo de película que se supone que genera discusión, evoca un sentimiento y deja impacto. En mi opinión, dos películas que abordan mejor temas similares son Colorful y Koe no Katachi, siendo la primera bastante inferior pero la segunda hace eso pero mejor. Maneja a más personajes, más historias, trata más temas y los personajes son más complejos. Pero de nuevo, dejaremos el caso de Koe no Katachi para más adelante. Pero precisamente fue Koe no Katachi que me hizo ver esta película mucho más básica en muchos aspectos y un melodrama algo barato destinado en crear emociones fuertes. El viento se levanta. ¿Seguirías tus sueños, incluso si se moldean en algo feo que no tenías la intención? Esa es la gran pregunta que esta película se sigue haciendo a lo largo de sus grandes y emotivos momentos. Y crea una película maravillosa y hermosa en torno a lo que esencialmente comienza como una simple moraleja de sigue tu sueño. La película se basa en una interpretación libre de la vida de Shirou Horikoshi, un ingeniero que diseñó el avión de combate A6M0 que luego fue utilizado por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Lo sigue desde el momento de su infancia en que desea diseñar aviones, inspirándose en un sueño, hasta la primera prueba exitosa de su nuevo avión. Y todos los altibajos en su vida que tuvo que soportar para hacer realidad su sueño. Como dije antes, los sueños son una gran parte de esta película, ya que se enfoca principalmente en Shirou y su trabajo para con su sueño. Y hace que la película sea agradable de ver, ya que realmente sigue a través de muchos pasos en su vida, saltando un poco hacia adelante cada vez. Utiliza bien estos saltos de tiempo, ya que en realidad podemos verlo acercarse más y más para lograr sus objetivos. La película lo sigue todo el tiempo y hace que el mensaje genérico de sigue tus sueños se sienta mucho más genuino. No solo eso, sino que en realidad le da un giro más único, ya que Shirou se enfrenta a la idea de que algún día sus aviones pueden usarse para lastimar a otros, incluso si no quería que se usaran para eso. Pero incluso entonces, la película mantiene una perspectiva positiva y optimista de este mensaje, diciendo que no se puede culpar al soñador. Si bien esto puede parecer ignorante e idiota de las consecuencias que pueden tener los sueños, encaja con el tono positivo general de la película y aún así no evita mostrar el daño que estos aviones causarán en el futuro. A pesar de lo que en un principio podría pensarse después de leer la sinopsis, el filme de Miyazaki no es una obra de carácter puramente bélico, ya que sus intenciones son de una complejidad que va más allá de la condena burda que suele ejercitarse tan a menudo en cintas de este tipo. Por el contrario, Miyazaki se aleja lo más posible del juicio a priori para exponer la realidad desde un punto de vista mediador, situación que sin duda puede resultarle polémica al público que sigue regodeándose en ese maniqueísmo simplón donde ha quedado sumergida la herida de la Segunda Guerra Mundial. Es la pasión el pilar central sobre el que descansa todo el filme de Miyazaki.
Por un lado, esa pasión creativa que obsesiona al personaje principal, anclada en la más profunda racionalidad y potenciada tanto por la guerra como por la necesidad de un país desesperado por sobresalir, y por otro lado la pasión amorosa, irracional y desenfrenada, que el protagonista encuentra en los brazos de una chica a la que un casi sobrenatural destino coloca de forma incesante en su camino. Ambas emociones, contrapuestas en forma pero no en fondo, son los motores de ese personaje entrañable que Miyazaki modela a lo largo de 2 horas con una hipersensibilidad extraordinaria, y mediante el que explora, de forma muy velada pero evidente, el polémico concepto del sacrificio general de la guerra en favor de un posterior avance tecnológico y social. El arte también complementa eso, con una animación increíble que se usa de manera increíble, especialmente en muchas escenas de vuelo y sueños, especialmente la primera es una marca registrada de Miyazaki. También captura los sentimientos generales de cada escena. Los personajes de aspecto más realista ayudan a fundamentar más esta historia y ayudan más con el hecho de que esta película está más o menos basada en una persona de la vida real. Todos los personajes también fueron geniales e hicieron que esta película fuera divertida de ver. Ya sean los personajes principales o incluso los personajes secundarios que aparecen durante un par de minutos. Especialmente Shiro fue un personaje principal bastante bueno. Su determinación de querer hacer realidad su deseo hasta el punto de perderse en fantasías y sueños hace que quieras verlo triunfar. Quieres ver su avión despegar tanto como él lo quiere. Mi única queja con la película es que la subtrama romántica no está tan bien desarrollada. Comienza fuerte, pero con el tiempo, a medida que avanza la película, parece que se vuelve cada vez más débil. Aún así es bastante bueno, pero siento que, en comparación con otras películas, podría haberse desarrollado aún más, pero también siento que pudo haber sido peor también. Todo lo que puedo decir es que si Miyazaki no hubiera regresado de su retiro para hacer otra película, esta habría sido una gran despedida para él. Pero incluso como es ahora, definitivamente es una obra increíble con un mensaje increíble sobre los sueños, algunas animaciones increíbles de Ghibli y personajes agradables de ver. Redline. Si Redline tuviera que describirse en una palabra, sería explosivo. Esta extravagante película animada de carreras está repleta de alocadas payasadas, personajes exagerados y genialidades que desafían la lógica. No tiene una historia compleja y no ofrece casi nada para el espectador pensante, pero obviamente ese no es su objetivo. Redline es una impresionante exhibición de brillantez visual, un recordatorio de que la razón por la que amamos la animación es porque puede lograr cosas que son demasiado ridículas y escandalosas para lograrlas en acción en vivo. Es el pináculo del estilo sobre la sustancia. Redline tardó más de 7 años en hacerse, supuestamente utilizó 100,000 dibujos hechos a mano y se lanzó después de la fecha de lanzamiento prevista originalmente. No hace falta decir que este fue un esfuerzo monumental por parte de los animadores, algo que puedes sentir mientras ves esta película. Cada plano de la película está increíblemente bien detallado, rebosante de actitud y audacia. No hay un momento en la película que no demande su atención, hay mucho que ver. Hay extraterrestres de aspecto extraño, vehículos extravagantemente, sus pilotos igual de extravagantes, naves espaciales fantásticas, legiones de robots asesinos, cazadores de recompensas locos, locos fanáticos de la velocidad, armas de destrucción masiva y biológicas, mujeres con poca ropa y en topless, y miles de explosiones. ¿En qué otra obra podremos ver algo como esto? Ya lo digo yo, en ninguna y mucho menos en una de imagen real. Los animadores tomaron cada idea loca que se les pasó por la cabeza y les dieron vida con un detalle impresionante, todo con el único propósito de hacer que los ojos exploten por la pura maravilla de lo que está ocurriendo. No se parece en nada a Luc Besson/Bisoujo que domina el anime moderno. No tiene ni una pizca de ese tipo de atractivo. En cambio, parte del atractivo del estilo artístico de Redline es cuán extrañamente extravagantes pueden verse los personajes. Uno de los personajes principales parece un duende con una raya rosa que le cruza la cara de oreja a oreja, con un traje. Se ve relativamente normal en comparación con muchos personajes secundarios. Incluso los personajes humanos, o similares a los humanos, tienen rasgos extraños o exagerados. La animación es fluida y está dirigida por el director debutante Takeshi Koike, llena de energía frenética. El dinamismo de la animación complementa a la perfección el estilo artístico único, lo que lo convierte en un loco viaje de emoción visual. La banda sonora de Redline también es muy fuerte.
compuesta en su mayoría de ritmos electrónicos de alta energía y riffs de guitarra con voces igualmente entusiastas, no hay un momento tranquilo en la banda sonora de Redline, que es totalmente adecuada para la película. La música es perfecta para los propósitos de la película. Es una locura, a menudo divertida, y aumenta la adrenalina de las grandilocuentes escenas de acción. Además, muchos de los personajes tienen sus propios temas, todos los cuales son deliciosos a su manera. Ahora para la trama, es un desastre. Es un lío loco, divertido y completamente entretenido, pero un lío de todos modos. Por supuesto, esta es una película animada de carreras, por lo que no es como si se esperara una trama significativa. De hecho, Redline tiene toda la profundidad temática de un Dixie Cup, pero eso no significa que no estén sucediendo muchas cosas. Con la trama secundaria romántica entre los protagonistas JP y Sonose, el conflicto con el robot militarista, una trama secundaria que involucra al amigo de JP, Frisbee, enredado con la mafia y todas las rivalidades entre los corredores. En realidad pasan muchas cosas. Por supuesto, todo si esto se está construyendo para el espectáculo de la gran carrera, sin embargo, eso no hace que este conjunto de líneas argumentales sea menos enrevesado. La recompensa de estas tramas alto varía. En el peor de los casos simplemente se dejan caer o se olvidan, en el mejor de los casos se resuelven con explosiones y violencia. Si bien esto no es algo malo, ya que significa más secuencias de acción animadas geniales, muestra que si bien la animación es estelar, la escritura es muy deficiente. Algo en lo que la escritura tiene éxito es en el humor. Esta es una película escandalosamente divertida, lanzando chistes y travesuras tontas a diestra y siniestra, y en su mayoría dando en el blanco. Gran parte del humor proviene de las personalidades ridículas y exageradas de los personajes. El elenco es esencialmente una colección de caricaturas, pero todas son coloridas y memorables. Está el cyborg egoísta que es el campeón de Redline desde hace mucho tiempo y afirma estar en una liga propia porque es literalmente uno con su coche. Lynchman y John Boya, un par de cazarrecompensas que parecen y actúan como parodias de superhéroes. Los Superboys son un dúo pop hipersexualizado con un vehículo que se transforma en un robot con forma de mujer que tiene senos por sus cabinas. Los segmentos en el medio de la película que presentan a estos personajes son histéricos. Luego están todas las situaciones y circunstancias extrañas en las que se encuentran los personajes. No todo es oro cómico, pero incluso cuando las bromas no funcionan del todo, son lo suficientemente entretenidas en su rareza. Todo es muy irónico y ridículo, y eso es lo que lo hace tan divertido. Redline es una película que se nutre más del valor de entretenimiento puro que de una trama sólida y un elenco de personajes. Funciona con adrenalina y espectacularidad en lugar de una narrativa bien elaborada o temas complejos. Si bien esto demuestra ser el mayor defecto de la película, también es lo mejor que tiene. Aunque la trama falla en muchos aspectos, la película en sí nunca deja de entretener. Es cierto que es posible que uno tenga que apagar su cerebro y estirar su incredulidad para disfrutar plenamente de Redline. Sin embargo, si lo que anhelas es material emocionante para masticar palomitas de maíz con mucha pasión, entonces Redline es justo lo que necesitas. Live Toa Oitori. La historia en sí es muy simple, se centra en la relación de Nozomi y Mizore en su último año en la escuela secundaria. Compara abiertamente los sentimientos de los dos personajes con la pieza que interpretan, el homónimo de la película y el cuento popular en el que se basa. Al principio me preocupaba que la comparación pudiese ser exagerada y pareciera forzada, pero fui gratamente sorprendido. La película reconoce la simplicidad y la sencillez de la historia, pero en lugar de permitirse limitarse a eso, alcanza un nivel de dominio técnico que logró dejarme boquiabierto, a pesar de que ya estaba bastante acostumbrado a otras maravillosas obras de Naoko Yamada como su magnífica adaptación de Koe no Katachi. No es una historia de trabajo duro, una historia de competencia o incluso una historia de música. Es una historia simple de dos personajes, y el equipo de producción de KyoAni entendió este aspecto a la perfección y permitió que floreciera. La película va al grano, negándose a detenerse en cualquier cosa innecesaria al tiempo que permite que estos elementos creen una profundidad significativa en la historia. No se centra en cómo es practicar, no vemos lo que hacen los personajes los fines de semana, no escuchamos a las chicas rumiando sobre sus sentimientos en la comodidad de sus camas. Desde el momento en que nosotros, como audiencia, caminamos con Mizore hacia el instituto al principio hasta cuando salimos al final, todo lo que vemos se limita a los confines de la escuela, a la sala de la banda y a nuestros dos protagonistas.
Debido a que lo que se mostró fue claramente elegido con mucho cuidado, llegamos a comprender el peso detrás de cada toma. Es una experiencia increíblemente delicada, y una que solo podría haberse realizado con una calidad de producción de este calibre. Las peculiaridades de Yamada como director a menudo han sido tema de conversación en la comunidad del anime, pero creo que esta película ha sido uno de los mejores ejemplos. Su enfoque del arte de la comunicación no verbal fue paralelo al enfoque de la película en Mizore, una niña incapaz de expresar verdaderamente, y en algunos momentos incluso comprender, sus propios sentimientos. Los gestos sutiles de Mizore a lo largo de la película transmiten a la perfección lo que siente. Se dice que las aguas calmas son las más profundas, y esta es una historia que apela bastante a esa idea en toda su ejecución, con un ritmo pausado y meditativo. Tenemos un simple relato que explora a sus protagonistas y cómo enfrentan sus dudas a futuros. Careciendo de objetivos de acción impresionantes o conflictos dramáticos que llamen constantemente la atención del espectador, puede parecer a simple vista una cinta sencilla que no ofrece mucho, sin embargo apostando en algo tan simple como el viejo lema demuestra, no cuentes, es un relato que prefiere que con cada movimiento, expresión y las contadas líneas de diálogo se exprese un matiz más de su tema. Lizan de Bluebeard es un relato sobre aceptar que hay que cuando más algo quieres tenerlo cerca pero no puede negársele su libertad. Ambas deben llegar a aceptar el hecho de que es posible que en el futuro no se verán tanto como en la actualidad, sin embargo en donde otras producciones habrían convertido esto en un melodrama que dejara tanto a los personajes como al espectador en un mar de lágrimas para el final, se ha apostado a un enfoque más sutil pero natural a la hora de demostrar emociones sinceras de una manera bastante minimalista. En lo que respecta al apartado visual, estamos ante una obra que no solo demuestra tener una propia identidad al separarse de la estética de las temporadas previas de Hibike, sino que tiene dos frentes diferentes. Por un lado tenemos las vibrantes y coloridas secuencias sobre el cuento que dan nombre a la película, en donde todo toma la estética de un libro ilustrado para ejemplificar lo fantástico y quizás idealizado de este tipo de historias, con un uso de escenarios y personajes que simulan acuarelas repletas de colores llamativos. Por otro lado, está el mundo real en donde Mizore y Nozomi viven sus días asistiendo a clases y a los ensayos de la banda. Este aspecto de la película cuenta con unos colores más opacos y escenarios con elementos en CGI difuminados que hacen que cada acción y movimiento de los personajes sean el centro de nuestra atención. En una narrativa que apuesta por el lenguaje no hablado, estas son decisiones inteligentes para permitir que los ligeros movimientos, posturas y reacciones expresen lo que los personajes viven, enlazando así los diferentes apartados del filme en un solo objetivo. Por su parte, la música en esta película es uno de sus mejores elementos que se nos presenta. Inteligentemente la banda sonora mezcla de una manera bastante sutil los sonidos ambientales con la orquestalización, componiendo melodías que por más complejas que sean a momentos pasen como sonido ambiente, construyendo la atmósfera adecuada a cada escena, sin olvidar que el ritmo calza perfectamente con los movimientos y la animación de cada escena, dando un énfasis mayoritario a que la música sea el centro de todo. Con un enfoque principalmente puesto en los instrumentos de viento y el hecho de que escenas particulares se escuchen el oboe y la flauta por sobre los demás, cuando las protagonistas son el centro de atención, estamos ante una composición orquestal que acompaña a la narrativa en cada momento, atando la narración de una manera que el apartado visual, sonoro y narrativo estén en armonía. El compositor es Kensuke Ushio, quien se encuentra en la película anterior de llamada Koe no Katachi. Las historias paralelas de Mizore y Nozomi y las chicas del cuento popular se mezclan magistralmente entre sí, desde el magnífico clarinete bajo que agrega una sensación de seguridad reconfortante hasta el frío aislamiento de una pieza de piano de estilo Koe no Katachi que emite un tono unioso. Sin embargo, el uso oportuno de otros instrumentos como el fagot agrega a la cantidad perfecta de ligereza cuando es necesario. Por eso funciona esta película. Cada aspecto está ajustado a una perfección casi asombrosa. La banda sonora complementa todas y cada una de las oleadas emocionales. Las florituras musicales sincronizadas coinciden con los pasos y los silencios impecablemente sincronizados nos acercan de manera devastadora e intrigante al culmen. Debido a este equilibrio magistral, todas las reacciones son casi anormalmente naturales y muy realistas. Este tipo de humanidad exagerada es un logro que solo es posible a través de la animación y era una cosa que Ghibli hacía muy bien, aunque a otra manera.
No es una película para todas las personas, ya que en su naturaleza sutil e íntima puede resultar lenta o simplona para más de alguna persona que esperaría un drama de una proporción mayor con un gran impacto emocional o que se le relaten de manera más directa los eventos en vez de tener que inferir y hacer conjeturas. Sin embargo, si vas con la mentalidad adecuada y con la disposición de sacar las lecturas a todos los mensajes no hablados que esta presenta, nos encontramos con que Liz Toa Oitori se enorgullece de su simpleza y demuestra que aún así no merece ser desacreditada como si no tuviera nada que ofrecer. Es una grandiosa película que explora la psicología de dos personajes a través del medio de animación. Es posible que no llegue al nivel de Koe no Katachi, pero sigue siendo una excelente película. Hanato Alice. La estudiante de noveno grado Tetsuko Arisugawa, Alice, se muda a una nueva ciudad y se matricula en la nueva escuela. Descubre un rumor sobre una terrible desgracia acerca de un estudiante llamado Judas que ocupaba su pupitre. Alice descubre que de hecho ahora vive en la casa del estudiante que supuestamente fue asesinado. El escritorio detrás de ella está vacante y resulta que la chica que lo ocupaba es su vecina y ha estado ausente más de un año. Se llama Hana Ara y es el único testigo de lo que le había sucedido al estudiante. Alice intentará acercarse a ella para llegar al fondo de lo que le sucedió al estudiante conocido como Judas. Hay elementos de misterio, pero no es un suspense o thriller. Tiene tintes de melodrama y es bastante cómico a ratos, pero sin ser descarado. En lugar de bromas tontas, estas se basan en interacciones creíbles entre personajes para proporcionar un humor mucho más natural. Es como si se estuviera viendo personas reales que interactúan de forma natural como lo haría cualquiera en su vida diaria. Hanato Alice es un encantador drama de madurez, mantiene una narrativa sólida y bien marcada de principio a fin. Mezclando el característico realismo mágico usado usualmente por Iwai Saiman, junto a sus peculiares sentidos del humor que pasan de hacer lo extraño parte de lo mundano y demostrar que lo mundano puede ser extraño. La historia en general es un simple relato sobre un par de adolescentes algo excéntricas, que con sus propias personalidades y condiciones conviven en su día a día, haciendo ridículas y absurdas aventuras mientras sueñan despiertas e intentan encontrar la verdad tras todos los rumores sobre el misterioso caso de asesinato que ha dejado sus huellas en sus vidas cotidianas. Estamos ante una comedia que se centra particularmente en cómo se desarrollan sus personajes formando una sólida amistad, sin embargo tanto Iwai como Saiman rechazan la completa idealización de la juventud y optan por lo absurdo e irónico, sin dejar de dar un relato que se siente natural. Estamos ante una menos surreal pero igualmente absurda historia sobre la adolescencia, la amistad y cómo los más pequeños sucesos pueden ser considerados enormes para quienes los viven. Con un ritmo algo lento estamos ante una historia que no ofrece grandes escenas de acción o un drama exagerado, sino que en su lugar estamos ante un relato que nos explica cómo dos diferentes chicas logran convertirse en grandes amigas al pasar tiempo juntas. Todo envuelto en un humor seco que calza con sus personajes excéntricos pero que se sienten naturales. Ya hablando en sus aspectos técnicos, estamos ante un trabajo autoral bastante curioso. Iwai es un creador bastante artístico pero prácticamente sin experiencia en lo que es la animación, por lo que no puede sacar a relucir las mayores virtudes de las técnicas que emplea en este filme, especialmente cuando su única razón para usar rotoscopia es el poder trabajar nuevamente con las actrices del filme original, ya que cuenta con una película original, aun si su edad ya no es la adecuada para el papel. Sin embargo, de una manera casi accidental, Iwai logra con esto lograr la creación de algo único, ya sea bueno o malo, lo dejo a discreción de cada persona, ya que en las pocas ocasiones que logra capturar los movimientos de sus personajes, puede ofrecer escenas que roban el aliento, aun si luego el resto del show se ve raro, por decirlo de manera suave debido a cómo lucen sus personajes, aunque los escenarios realistas pintados me parecen encantadores por cómo encajan con el tema de chicas, tratando de imaginar que su cotidianidad es algo de fantasía. Por su parte la banda sonora, aunque no es particularmente memorable, ofrece una agradable mezcla de instrumentos que junto a los sonidos de la vida diaria ofrecen una parte vital de la experiencia, ya que la atmósfera de la película no sería la misma sin ella. La música fue muy agradable, no recuerdo ninguna pieza que sobresalió salvo la canción del ending. La actuación de voz fue muy buena, la calidad del audio de la voz parecía ser un poco inconsistente, específicamente en el aula, aunque creo que es posible que fuera con la intención de recrear el efecto de reverberación en el aula para un mayor realismo.
Así que el arte y la animación podrían ser muy buenos o muy malas según la persona. La película utiliza la técnica de rotoscopia, una técnica de animación en la que los animadores trazan imágenes reales cuadro por cuadro. Esto crea un movimiento muy fluido y realista para objetos inanimados. Disfruto bastante la rotoscopia cuando está bien hecha, y un buen ejemplo es la escena de baile de ballet. Los colores entre los personajes y los fondos se combinan bien, los telones de fondo y los efectos de iluminación son bastante detallados. Los personajes son el punto más fuerte de la película. Hannah y Alice son muy agradables. Alice es educada e ingenua, pero cuando un compañero de clase intenta intimidarla, rápidamente muestra que no es débil en lo más mínimo. Ella siempre parece estar hablando de una manera condescendiente y juguetona. Es bastante impulsiva y su actitud juguetona crea algunos momentos muy entretenidos. Hannah es un personaje más maduro y responsable, tiene un razonamiento más racional en lugar de dejar que sus impulsos la guíen. Tiene una actitud algo difícil de manejar, pero es precisamente esta actitud la que le permite establecer muy buena química con Alice, sintiendo que necesita protegerla de su ingenuidad. La animación está muy cuidada en este aspecto, resaltando rasgos faciales como miradas sarcásticas o estupefacción, remarcando muy bien la personalidad de los personajes. La interacción entre Alice y Hannah es orgánica y natural, se comportan como deben hacerlo para su edad, el humor, bromas y la química en general que hay entre ellas es muy agradable a la vista. La interacción entre estos dos personajes es lo que más destaca de la película haciéndola natural y agradable, esa naturalidad es lo que elude a la película de clichés estereotípicos. Me encantó la película, literalmente tuve una sonrisa en mi cara a lo largo de ella. La historia es simple, pero se mueve en un ambiente agradable y divertido. Solo quiero enfatizar nuevamente que esto no es un thriller o misterio sobre un asesinato. El arte es bonito, los personajes se sentían como personas que conozco, habían momentos para reírse, algunos más tristes y otros de misterio. En general una película bastante redonda. Monogatari. Kizumonogatari realmente hace todo lo posible para verse y sentirse diferente y lo consigue de una manera sobresaliente. Normalmente es de esperar que la combinación de 2D y 3D no funcione bien, ya que los personajes y el entorno se sienten desincronizados. En esto, sin embargo, es una mezcla impresionante de animación extravagante y la hábil imitación de la cinematografía de acción real. Kizumonogatari hace uso de esta combinación de formas que uno no esperaría que se viera bien, utilizando inclinaciones y panorámicas que harían que los modelos de personajes 2D parezcan aún más planos, y en su lugar crea escenas magníficas e intensas. La atención al detalle en la animación 3D es probablemente el mayor contribuyente para que las imágenes generadas por computadora funcionen. Específicamente, la iluminación, las sombras y los reflejos tienen un papel importante que desempeñar para hacer que el mundo de la película parezca ideal y, en muchos sentidos, real. Kizumonogatari no defrauda cuando se trata de los detalles, y exhibe un dominio completo y absoluto que supera todas y cada una de las expectativas razonables. Todo eso, combinado con la grandiosa arquitectura y el paisaje por el que es conocida la serie Monogatari, esta película maneja escenas asombrosas de una variedad impresionante que van desde lo fabulosamente intenso hasta lo asombrosamente sereno. Aunque predominantemente Araragi y Hanekawa, casi todos los personajes se toman su tiempo de acercamiento para transmitir sus emociones. Sus expresiones faciales ejemplifican mucho de lo que sienten en un momento dado. Es notable lo insoportablemente doloroso que se ven las cosas cuando se le dan las expresiones faciales de Araragi, o lo malévolo que parece ser Episode en el fragor de la batalla. Y fuera de las peleas, todos los sentimientos se transmiten con la misma fuerza. La edición es nítida, ágil y tremendamente divertida. La naturaleza caprichosa y vanguardista de la película hace que sea mucho más que una simple experiencia visual. Es como si la película en sí estuviera jugando con su audiencia y haciendo un esfuerzo adicional para asegurarse de que todos nos divirtamos. Así que técnicamente Kizumonogatari es la única entrega en la saga que apuesta por un estilo visual diferente. Cuando uno ve el resto de la saga es imposible no darse cuenta de que se trata de la saga Monogatari, pero en este caso es muy distintivo. Es un diseño mucho más oscuro y lúgubre que se ve muy bien en esta temática de vampiros. Se aleja de otras entregas y apuesta por un estilo diferente. Los diseños de los personajes son increíbles. El diseño de Araragi en Kizu es el mejor de la saga con diferencia. Su apariencia es mucho más varonil y bien detallada. El diseño de Hanekawa es también hermoso y el de Kishot es sublime.
Hasta tal punto que me cuesta creer que sea la misma Killshot que se muestra en el resto de la saga. El diseño en Kizu está muchísimo más pulido y más logrado que en el resto de la saga. Kizu Monogatari es también la parte de la saga más violenta y gore. Y lo que más me sorprendió es que fue capaz de mezclar el gore con un tono humorístico en algunas ocasiones. Más que nada porque los dos conceptos son bastante antagónicos y es muy fácil que quede ridículo y haga daño a la vista si se tratan de mezclar. Pero aquí logran complementarse a la perfección sin ser grotesco a la vista. Me parece un logro excepcional y más viniendo de una saga que no se caracteriza por hacer bien cosas de este estilo. Y ya que tiene este contenido también es la parte que más acción tiene, la cual es sobresaliente. Está animada a la perfección y las batallas son muy interesantes y de gran calidad. También al tener más acción tiene menos diálogo inútil. Por primera vez no me tengo que tragar 20 minutos de diálogos estúpidos sobre las bragas de una colegiada, sobre piedras o lo que sea. El diálogo que hay suele ir al grano o bien potenciar los vínculos e interacción entre los personajes como en el caso de Araragi y Hanekawa. Por otra parte en esta entrega hay una cosa bastante distintiva y es que Araragi es vampiro totalmente. Y no un vampiro cualquiera sino que es el descendiente directo de Killshot quien es la vampiro y el personaje más poderoso de toda la saga con mucha diferencia. Por supuesto que estoy hablando de Killshot y no de su otra forma escrita para pedófilos que no tiene absolutamente nada que ver ni en personalidad ni en apariencia con este personaje. Con esto quiero decir que por primera vez Araragi no es un saco de boxeo sino todo lo contrario. Posiblemente este Araragi sea el segundo personaje más poderoso de la saga después de Killshot. Fue muy satisfactorio ver cómo Araragi resolvía los problemas con acciones y no con palabras. Y no solo con acciones sino que era infinitamente superior a sus rivales. Fue un soplo de aire fresco que le venía muy bien a la saga. Su diseño en Kizu es espectacular. Se ve mucho más varonil, rudo y cool que en el resto de la franquicia. Este aspecto más masculino le vino como anillo al dedo en esta película. La verdad es que si Araragi hubiese sido así en toda la saga hubiese sido un gran personaje y no un pedófilo saco de boxeo. Por supuesto que después de esto Araragi fue nerfeado brutalmente ya que de continuar siendo así resolvería todos los problemas sin necesidad de diálogos infinitos ni ayudas de la chica del turno y eso no se puede permitir ya que dejaría de atraer al público otaku pajero. Otra cosa notable de la entrega es que por primera vez en lo que va de la saga se plantean temas y se les dan respuesta. Uno de los temas más interesantes fue el de la humanidad. Kizu hace hincapié en este tema tanto desde un punto de vista físico como abstracto. La respuesta física es fácil. Un humano físicamente está mucho más limitado que un vampiro así que la respuesta es fácil. Pero en el sentido abstracto la respuesta no es nada sencilla. Araragi se enfrenta a 3 rivales en transcurso de las películas. Uno de ellos es humano, Guillotine Cutter, otro mitad vampiro, Episode, y otro vampiro totalmente, Dramaturgy. El vampiro, Dramaturgy, se ve que es el más poderoso físicamente pero en su forma de comportarse es mucho más humano que Guillotine Cutter que es el humano. Dramaturgy se comporta de una forma muy caballeresca y admite su derrota cuando es derrotado. Sin embargo Guillotine Cutter se comporta de una forma mucho más ruin y es capaz de hacer lo que sea. Casi le aplasta el cuello a Hanekawa solo para hacer que Araragi se rinda. Con eso quiero decir que la película implícitamente da a entender que la humanidad es algo que va más allá de ser humano a nivel biológico o físico. Otro momento fue cuando Araragi casi mata a Episode con sus propias manos. Lo detuvo Oshino diciéndole que si lo mata no volverá a ser humano pase lo que pase. Así que se deja entender implícitamente que ser humano va mucho más allá que simplemente serlo de forma biológica. Las relaciones que hay entre los personajes me parecieron también de un nivel superior al casi el resto de la franquicia. Empezando por la de Araragi con Hanekawa. En este caso la interacción que tiene con ella es en un tono mucho más casual que de costumbre. Es menos densa y se siente mucho más natural que en muchos otros momentos de la franquicia. Ver a Hanekawa sonreír y mostrar sus sentimientos fue muy satisfactorio de ver ya que muchos otros momentos de la franquicia sus interacciones se resumían a simplemente hablar pero aquí fue mucho más sincero y casual. Podrán decir lo que quieran pero me gustan esas interacciones porque suelen ser muy sinceras y mostrar a personajes tal y como son en vez de diálogos infinitos con doble sentido. También me pareció interesante la relación entre Araragi con Killshot. Es una relación de ama y sirviente pero que a medida que avanza la historia va evolucionando. Normalmente cuando Araragi conocía a una chica siempre había una carga de fanservice y conversaciones elevada pero aquí la relación era más de complicidad y de intentar ayudarse mutuamente. Fue más ligero e interesante.
Me gustó mucho la conversación entre Kishot y Araragi en el tejado revelando el pasado, sentimientos, el futuro, etc. Realmente se ve cómo ha fortalecido su vínculo y está lleno de escenas maravillosas muy bien dirigidas que así lo demuestran. Fue una relación más madura en comparación que la que tenía Araragi con la chica escolar del turno y ese también fue un detalle interesante y refrescante. Las conversaciones y todo se sentían más maduras por decirlo de alguna manera. Ahora, las películas siguen teniendo fanservice aunque la verdad que comparado con manosearle los pechos a una niña no es ni de lejos tan grotesco pero sigue estando ahí y lo considero completamente innecesario dado que su aporte es nulo. El segundo y el mayor problema que tendría es el final. Kishot quería que Araragi la matara porque ya tenía como 500 años de edad. Hizo lo posible para que Araragi la matara sin darse él cuenta ya que ella sabía que no sería capaz de hacerlo si ella se lo pedía directamente. Digo eso porque hay quienes dicen que ella no quería morir en realidad. Si no quería morir ella podría haber matado a Araragi en un solo segundo. Hablamos de un personaje que puede destruir continentes enteros de un solo salto. Es obvio que ella se contenía lo que podía en su lucha contra Araragi e incluso fingiendo estar cansada. Habría sido un final muy bueno. Araragi le chupa toda la sangre, vuelve a ser humano y ella por fin muere después de 500 años. Me hubiese parecido un final excelente. Pero ya no solo es el hecho de que ella no muriese sino que se quedó en forma de loli casi sin ningún tipo de poder. Y posteriormente solo fue usada para fanservice la mayor parte del tiempo. Y ya no es tan solo eso sino que su personalidad fue completamente suplantada. No entiendo qué tiene que ver este personaje con este, por ejemplo. La han convertido en loli, material masturbatorio para que el otaku promedio tuviese excusa de que ella es una loli de 500 años y aparte de eso le han cambiado la personalidad. Ya no tenía esa personalidad fuerte, interesante, misteriosa, atrevida de Kizumonogatari sino una mucho más residual. No voy a mentir si digo que tuvo momentos interesantes pero la mayoría de las veces no tenía nada que ver con su personaje de Kizumonogatari. De todos modos le doy un crédito increíble a estas películas porque han escapado totalmente de muchos de los conceptos y clichés que maneja la saga. Las conversaciones eran interesantes, menos aburridas e iban al grano, mucha acción de calidad, estilo visual distinto, temas interesantes a los que se les da un caché, una relación entre los personajes con un enfoque distinto al que la saga tiene acostumbrado, etc. Para ser parte de Monogatari tiene una calidad sublime a la misma altura que Second Season que probablemente sean las dos partes más fuertes de la franquicia. Y de esta primera temporada sin duda Kizu es lo mejor con diferencia. Koe no Katachi. Antes de empezar con la reseña simplemente quería aclarar un poco la cantidad irracional de hate que recibe esta película por parte de fans del manga, cosa que no entiendo. Los mangatars realmente pueden llegar a ser desesperantes y no solo pasa aquí. Pasa también en Berserk, por ejemplo. Pienso que la versión animada de 97 es mejor que el manga porque ahorra mucho material y se fija en lo que es realmente bueno Berserk, en los personajes. Pero si dices eso muchos te tacharán de hereje. Porque claro, ver un montón de cadáveres y monstruos es más importante que el crecimiento de los personajes. Y ahora volviendo al caso de Koe no Katachi, teniendo en cuenta que la película dura escasas 2 horas y tiene que adaptar 7 volúmenes, la directora, Naoko Yamada, tomó la sabia decisión de darle un enfoque distinto. Ella elimina todo el material cringe del manga y solo se queda con lo que es importante. Se centra en Ishida y en su rendición. Por ejemplo, una crítica muy común que he escuchado es que hay personajes que tienen apenas caché en la película como Masiva. Pues en el manga Masiva, por ejemplo, golpea a Ishida cuando se entera de que abusaba de Shoko y eso no está en la película. ¿Vale la pena poner esto en la película? Por supuesto que no. ¿Qué sentido tiene golpear a Ishida que ahora tiene 16 años y está haciendo todo lo posible por redimirse por cosas que ha hecho hace 8 años? No tiene ningún sentido. Hay que entender que han pasado muchos años e Ishida ya es más que consciente del mal que ha hecho en su niñez. Lo ha pagado con creces. No merece la pena seguir castigándolo. Igual que tampoco merece la pena mostrar como Ueno llama cerdo de mierda a Nagatsuka. No aporta más que cringe igual que tampoco hace falta mostrar todos los abusos de Ishida en su niñez porque sí. Y eso es otro problema del manga, y al menos esa es la interpretación que yo le di, es que se da a entender que Ishida abusa de Shoko porque sí, porque la ve como una herramienta y poco más. En la película lo hace porque le molesta que ella tenga un trato especial en comparación con otros. Y así con todo.
La película elimina todas esas escenas como la de Masiva Ueno porque no aportan nada a lo que quiere mostrar. La película le da un toque más sutil y más suave, centrándose en Ishida y en su redención y la forma en la que busca encontrarse consigo mismo. De hecho, hasta el final no tiene nada que ver con el manga y caza muy bien con lo que la película quiere mostrar. Simplemente hay que entender que la película tiene otro enfoque en comparación con el manga y de ahí que se hayan tomado libertades creativas. Y en mi opinión, aunque sea impopular, es bastante mejor. Para el punto que quiere mostrar la película no necesito ver abusos indiscriminados media hora, golpizas injustificadas, insultos gratuitos ni nada de esas cosas que hay a patadas en el manga. Y al igual que en la obra posterior de Naoko llamada, Live to Aoitori, hace un excelente trabajo con el lenguaje corporal, expresando bien lo que piensa un personaje sin necesidad de restregármelo en la cara. Una vez explicado eso voy a pasar a la reseña. Los niños pueden ser crueles. Pueden hacerse daño entre ellos de las maneras más crueles posibles y sin siquiera darse cuenta de ello. Koe no Katachi es como un reflejo de eso pero un reflejo en un espejo convexo donde todo se magnifica, donde la fealdad del bullying es más fea y la belleza de la redención muy bella. La película sobre cómo Nishimiya, una estudiante transferida con discapacidad auditiva, fue acosada por sus compañeros de clase, en particular por el protagonista Ishida, y cómo todas las personas involucradas, la víctima y los acosadores, luchan por vivir con las cicatrices del incidente años después. Después de un prólogo sombrío, arranca con fuerza. Para una película que trata sobre la sordera, la música es animada. Empieza con My Generation de CUO a todo volumen con un delicioso montaje de los días despreocupados de Ishida jugando con sus mejores amigos. Sin embargo, el estado de ánimo se oscurece rápidamente cuando Nishimiya entra en la historia. La historia se basa en conectarse profundamente con las emociones de los espectadores. Y a diferencia de otros lacrimógenos que he visto del estudio Kyoto Animation, este realmente funciona. Una de las razones es que el tema principal de la intimidación es algo que la mayoría de nosotros habría experimentado en la escuela, y Koe no Katachi se basa en eso de manera muy afectiva. La víctima, Nishimiya, es mucho más vulnerable debido a su discapacidad, y la intimidación también es mucho más cruel. Ver a Nishimiya haciendo todo lo posible por sonreír a través de su dolor y seguir adelante es desgarrador. Con este tipo de historia, puede haber una delgada línea entre ser emocionalmente duro y ser manipulador. Y aparte de un par de incidentes que encontré difíciles de creer, este anime caminó en el lado correcto de esa línea, y no tuve ningún problema en hacer esa conexión emocional sin recurrir siempre al melodrama barato. Koe no Katachi es una historia sobre la redención, el perdón, la amistad, la aceptación de uno mismo y, sobre todo, la comunicación. La comunicación es importante. Nos comunicamos con nuestras manos, boca, cuerpos y de cualquier manera que realmente podamos. Es algo que damos por sentado, poder comunicarnos sin esfuerzo con nuestra familia y amigos en el día a día. Sin embargo, no es algo que a todos les resulte fácil de hacer. Las limitaciones mentales como la ansiedad social o los impedimentos físicos como la sordera pueden reducir la capacidad de comunicarse de manera efectiva. Koe no Katachi es una película que se centra en esta idea de comunicación, las luchas y también los triunfos. La idea de poder expresar tus pensamientos y sentimientos a pesar de tus limitaciones. La comunicación es importante y Koe no Katachi pretende mostrarnos por qué. La producción es estelar, fácilmente la mejor de KyoAni. Hay una cierta escena de fuegos artificiales que es simplemente impresionante. Por mucho que me encantaran los aspectos visuales de la película, la mejor parte de la película es el personaje principal, Ishida. Para cualquiera que haya pasado por el desprecio por sí mismo, la ansiedad social o el aislamiento, creo que encontrará un espíritu afín en el protagonista. Su personaje es golpeado y castigado tan severamente debido a sus fracasos pasados que su redención lenta y dolorosa se muestra súper sincera y muy conmovedora a medida que aprende lentamente a abrirse nuevamente a sus compañeros. Es un proceso trágicamente real y desesperante que, lamentablemente, algunos adolescentes tienen que experimentar, pero en esta película se maneja con tanto cuidado y respeto que me encariñé especialmente con Ishida al final de la película a pesar de su pasado.
Me encanta especialmente cómo se retrató su aislamiento en todo momento, el uso de X colocadas sobre las caras de los personajes muestra claramente su rechazo a los demás y, a medida que forma vínculos nuevamente, fue increíblemente satisfactorio ver cómo se despegaban las X. Shouko es nuestro otro personaje principal y podría decirse que es un personaje más complejo tanto para entender como para relacionarse, ya que nunca se nos da realmente su punto de vista sobre los acontecimientos. Además de ser sorda y en su mayoría muda a lo largo de la película, gran parte de su personaje se refleja en las caras que hace y el lenguaje corporal que muestra. Como víctima de acoso severo, está claro que no habría escapado ilesa de ese incidente, pero a pesar de los límites de poder comunicarse, aprendemos cuán preocupada y herida está realmente, aprendemos su perspectiva y su pensamiento a través de interacciones con gente como Ueno e Ishida. Ella es otro personaje humano y profundamente identificable y es entre Shouko e Ishida donde la película cobra vida. Nuevamente, tengo que darle crédito a KyoAni por cómo manejaron a Shouko, realmente le dieron vida en cada movimiento, sonrisa y cara que hizo. Los dos personajes principales son malos comunicadores y donde Koe no Katachi realmente sobresale para mí es cómo se enfocan en estas dos personas, nos muestran en detalle sus luchas a las que se enfrentan para expresarse con claridad y también la relación que se construye entre ellos a medida que se abren lentamente el uno al otro, lo que, a su vez, les permite aprender a comunicarse mejor gracias a ello. Es real, atrapante en su torpeza y, afortunadamente, es el gran foco de atención de la película. El elenco secundario es enorme y debido a esto, la amistad que se forma entre la mayoría del elenco se siente falsa, salvo algunas excepciones como Yuzuru, Nagatsuka y tal vez Ueno. El resto se siente como si estuvieran acompañando sin ton ni son y, en general, están muy poco desarrollados al final de la película. Irónicamente, Ueno llama al grupo de amigos falsos en broma hacia el final de la película y no pude evitar estar de acuerdo con ella. Así que algunas escenas se sienten un poco superficiales, como la escena del parque temático y la escena del puente. Digo tal vez Ueno porque, de hecho, es un personaje bien desarrollado, pero también es mi problema con la película. Ueno no se redime ni una sola vez a lo largo de la película, en términos de su propio personaje, esto está bien, es franca, honesta, directa y dice lo que piensa sin importar cómo se siente la otra persona. ¿Por qué es esto un problema entonces? Bueno, no creo que se gane su lugar en el elenco ni encaje con los temas que busca la película. Quiero decir, para una película que se centra en gran medida en la redención y la amistad, Ueno no hace nada para ganar esas cosas por todo el acoso que le hizo a Shouko, de hecho, solo le causa más trauma emocional. Hay leves indicios de arrepentimiento, su deseo de hacer las paces con Ishida es claro y verdadero, pero su personalidad choca demasiado con gran parte del elenco para hacer que el giro al final de la película se sienta creíble. Entonces, para mí, en última instancia, se siente fuera de lugar y se presenta como una presencia constantemente molesta. El conflicto parece ser su único propósito en la película y recibe muy poca atención fuera de eso. Para mí, Koe no Katachi fue hermoso, divertido, desgarrador y, en última instancia, una película que afirma profundamente la vida. Trata temas como el suicidio, el odio a sí mismo, la ansiedad, la culpa, rendición y el perdón con sorprendente cuidado y madurez. Los pequeños defectos que encontré en esta película, aunque prevalecen, no restan valor a la experiencia general, ya que al final se trata en gran medida de la historia de Ishida y Shouko, una historia maravillosamente humana de cómo aprenden a comunicarse con ellos mismos, entre ellos y con los demás. Lo recomendaría de todo corazón a cualquiera. Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Tomando el ponerse en el lugar de otra persona a un nivel completamente nuevo, esta película de Makoto Shinkai es una exploración de empatía, amor y pérdida. Your Name gira en torno a dos personajes, Mitsuha y Taki, que están atrapados en un extraño fenómeno que les permite intercambiar los cuerpos. Mitsuha vive en el campo, mientras que Taki es residente de Tokio, lo que significa que cuando se cambian de cuerpos ven y experimentan vidas totalmente nuevas. Los momentos extraños que ambos atraviesan naturalmente conducen a conflictos, pero finalmente su situación evoluciona hacia algo mucho más profundo. Es divertido, triste, estimulante y fascinante, todo en dosis iguales. Es una historia bastante simple, llena de temas comunes, pero elevada a algo muy memorable.
Shinkai ha progresado más allá de simplemente explorar conceptos de amor para escribir personajes realmente interesantes para expresar esas ideas. Al crear personajes principales que tienen personalidades que son realmente integrales a la historia, especialmente Mitsuha, Shinkai ha logrado hacer algo realmente nuevo y muy satisfactorio para él. Como director, ha buscado formas de explorar los límites alrededor del amor, pero con Your Name ha infundido suficiente vida en el elenco para que cada emoción y golpes emocionales afecten a los espectadores y sean tomados en serio. Hay suficiente tiempo dedicado a construir los personajes de Mitsuha y Taki para que la película no solo se vea bonita, sino que esté llena de vida. Debido a esto, él ha hecho personajes que logran ser tan cautivadores como el asombroso paisaje en el que se encuentran, algo a lo que no estábamos acostumbrados a ver en sus películas. 5 centímetros por segundo tiene limitación del tiempo, dura apenas una hora, pero en esa hora lo consigue hacer muy bien, en especial en el segundo arco. Pero le faltó esa profundidad en los personajes que sí tiene Your Name, con la diferencia que Your Name tiene una duración bastante mayor. La historia de Your Name ciertamente tiene sus momentos predecibles, pero se pueden pasar por alto porque la narración se ejecuta muy bien. Hay suficientes giros interesantes a medida que avanza la historia para mantenerla atractiva y que las revelaciones sean increíblemente satisfactorias. Shinkai logra manejar excelentemente el entorno de Taki y Mitsuha para desarrollar sus personajes y hacer que su Isotira valga la pena. Eso es algo que muchas series de anime tienen dificultades para hacer, incluso con mucho más tiempo de duración. Your Name es un viaje en un mundo que respira atmósfera, misterio y maravilla visual. Un viaje sobre el crecimiento y la resistencia frente a dificultades abrumadoras. Un viaje sobre la emoción humana que trasciende el espacio y el tiempo, mientras vemos a los dos protagonistas luchar sin descanso contra el destino. Un viaje que podría ser una de las experiencias de películas de anime más cautivadoras que he tenido en años. La comedia y el drama se equilibran muy bien y nunca interfieren el uno con el otro. Nunca se ven momentos grotescos en los que meten comedia mientras está ocurriendo un evento dramático. El arte de Makoto Shinkai es algo que la gente tiende a amar o odiar, pero esta película es una prueba sólida para todos sus críticos desdeñosos de que sus películas solo son un encanto visual. Explora la naturaleza de la vida y las relaciones de manera excelente. Pero incluso si uno no es fanático de este tipo de estilo, con su uso de imágenes metafóricas y una mezcla de emociones sutiles y explosivas, definitivamente vale la pena darle una oportunidad. Esta es, con mucho, su película más ambiciosa y original en muchos sentidos. Por ejemplo, hay un elemento místico real en la historia, a diferencia de sus películas anteriores que se basan exclusivamente en el realismo. El ritmo es mucho más rápido e intenso. Hay una sorprendente cantidad de humor en el guión, lo que hace que la química entre los personajes sea más alegre y cómica de lo esperado. Todo esto se hace a través de una narrativa emotiva y muy bien realizada. Y que por cierto, en esta película se descubre el lado más humorístico de Shinkai. Sus películas anteriores solo tenían comedia a cuentagotas, pero en esta película la dosis de humor es mayor y muy refrescante. Sin estropear, lo que impulsa principalmente la historia de esta película es la dinámica de la relación de los dos protagonistas. La forma en que estos dos interactúan es excepcional, orgánica, natural y divertida. La premisa en sí misma ayuda a conectarse a los personajes a un nivel más personal, mucho más intrigante que la historia de amor adolescente típica donde el niño se encuentra con la niña, al niño le gusta la niña y se enamoran. El primer tercio es gratamente sorprendente. No podía creer que era una película de Shinkai, incluso los diseños de los personajes se ven diferentes. Fue un cambio de forma muy significativo y para mejor. En esta película Shinkai les da mucha más profundidad a los personajes. Se muestra su vida de una manera mucho más detallada. Llegamos a conocer todas las relaciones que tienen con sus amigos, familiares y compañeros. También se llega a saber mucho de su vida personal. A qué se dedican, sus trabajos, motivaciones, etc. Y como ya mencioné, una sorpresa grata fue la inclusión de humor que no estaba presente en sus trabajos anteriores. Realmente hay muchos momentos que me hicieron reír. Shinkai ha tomado esta premisa de intercambio corporal y la ha hecho enérgica, entretenida, llena de vida y agradable. Lo que también me impresionó fue que de alguna manera, sin conocerse físicamente, los personajes principales al final llegaron a conocerse e influenciarse íntimamente, y cómo sus interacciones formaron la pieza central de la narrativa. El segundo tercio sí es verdad que puede sentirse algo precipitado, pero es una montaña rusa de emociones.
Como en el primer tercio ya nos establecieron los personajes y todo el tema sobrenatural, el segundo tercio toma una carrera y acelera mucho la historia. En esta parte hay una amalgama de emociones como la desesperación, alegría, miedo, coraje, esperanza y por supuesto amor. Hay una escena maravillosa donde los protagonistas se encuentran en una colina y cómo se muestra esa escena con diferentes enfoques de cámara en los protagonistas mientras el sol se está poniendo hasta que finalmente los dos protagonistas se pueden ver. Al igual que la escena del tren, es maravillosa. Como he dicho, la película es una montaña rusa de emociones en esta parte y gracias al carisma de los protagonistas y su profundidad como personajes esas emociones se sienten reales y uno puede llegar realmente a sentir lo mismo que ellos. La banda sonora juega un papel enorme en esta inmersión. La banda sonora con una hermosa partitura musical es sobresaliente. Sutil y conmovedor al crear una atmósfera cautivadora en momentos de conflicto dramático. De hecho, lo mismo puede decirse de casi toda la estética visual, que si no lo he mencionado, es increíble. Este es un excelente ejemplo de animación asombrosamente combinada con una poderosa narración. Como se esperaba de una película de Makoto Shinkai, el arte es hermoso. La calidad de producción es sobresaliente. Su elección de colores y el uso del movimiento y el enfoque dentro del marco realmente lo ayudan a prestar atención a lo que se debe prestar atención, al mismo tiempo que no escatima y deja de lado los detalles de si los ojos deciden desviarse, lenguaje corporal, etc. Cada cuadro dentro de la película es un fondo de pantalla, con sus magníficas tomas panorámicas, colores vivos y una animación impresionante. Los diseños de los personajes pueden no ser particularmente únicos, pero están muy bien dibujados con las luces y las sombras utilizadas a la perfección. Combinando eso con la forma fluida en que todo se mueve y nada está quieto es increíble. Debo admitir que pasé unos minutos maravillado por lo bellamente animada que está la película. La película salió el mismo año que Koe no Katachi, la cual es espectacular visualmente y Your Name se lo hizo para superarla a nivel visual y en la banda sonora. Incluso me atrevería a decir que es mejor que su última obra en el diseño visual. Mientras que Weathering with You respira monotonía por todos lados, con un Tokio gris e impersonal, Your Name tiene una cantidad de escenarios muy elevada y todos son coloridos y respiran vida. Una de las escenas más espectaculares es la del cometa donde se ve cómo se bifurca y se muestra el cielo lleno de estrellas. Pocas veces he visto algo así a nivel visual. Y por supuesto Weathering with You no está ni de lejos a la altura de esto. Aparte de ser inferior en todo, los personajes carecen de profundidad ya que no se explica nada de ellos salvo tibias escenas que no añaden nada de profundidad respecto a ellos y al final estos se sienten como tropos y clichés antes que personajes como tales. Es verdad que Your Name puede tener los dos protagonistas algo clichés, pero al mostrar tantas cosas sobre ellos que ya mencioné como su trabajo y las relaciones que tienen con compañeros de ahí e incluso conflictos, su familia, amigos, etc. La película realmente se molesta en enseñar a los personajes y desarrollarlos para que sean como personajes y al final podamos preocuparnos por ellos y sentir todo lo que ellos sienten en esa montaña rusa de emociones. Weathering with You carece totalmente de esto, no se enseñan a los personajes, no tienen trasfondo. Jodoka se escapó de la isla, no se sabe por qué ni cómo, ni quiénes son sus padres, ni nada. Hina perdió a su madre pero de nuevo no sabemos nada de ella, ni si tiene familiares, padre, abuelos que la cuiden, etc. Entonces los personajes al tener una red de relaciones casi inexistente más allá de entre ellos acaban sintiéndose como tropos y no como personajes. Aparte de que su relación carece totalmente del dinamismo, carisma y naturalidad comparada con la de Taki y Mitsuha. El final es una resolución perfecta a todo lo mostrado. El último tercio se siente como un catalizador para todo lo anterior. Todas las emociones y sentimientos son catalizados en un final perfecto. Los momentos en los que recuerdan el uno al otro, en los que se cruzan más de una ocasión y esa sensación que tienen haberse conocido en alguna ocasión para al final cruzarse y darse la vuelta y reconocer el uno al otro y de esta manera liberando y catalizando todas las emociones. La película mantiene a uno metido en el asiento hasta el último momento. Este final es un guiño a 5 centímetros por segundo pero feliz en esta ocasión, aunque pienso que el final de 5 centímetros por segundo no es infeliz sino amargo. De hecho, como he dicho antes, esta película va más allá de simple historia de amor o desamor como Shinkai tenía acostumbrado. Hizo un salto arriesgado pero necesario y salió muy bien. La película se toma mucho más tiempo en construir a los personajes, el entorno, la historia y el mundo. Todos estos aspectos solían ser muy secundarios y estaban muy de fondo en sus anteriores películas.
Por ejemplo, en la película Más allá del lugar prometido la construcción del mundo es muy tibia y floja. 5 centímetros por segundo, por más que me guste, enseña realmente poco de los personajes, solo la protagonista del segundo arco es a quien enseñan en más profundidad. Pero Your Name sí se esforzó en darle más profundidad a los personajes, más cohesión al mundo y explicar el tema sobrenatural. Por eso digo que Weathering with You es un paso hacia atrás. Pese a haber salido después de Your Name no tiene nada de eso. Solo apela al sentimentalismo y caramelismo y olvida lo importantes que son los demás elementos que hicieron a Your Name tan buena. Pero por desgracia gran parte del público se conformó solo con eso. La película tiene sus críticas negativas y no pocas, pero realmente en la última década hay muy pocas películas de este calibre. De hecho solo se me ocurren el cuento de la princesa Kaguya y como mucho Koe no Katachi y eso que esta última la considero inferior. El cuento de la princesa Kaguya. El cuento de la princesa Kaguya se basa en el cuento del cortador de bambú, una famosa historia del folclore japonés. En esta versión, un anciano cortador de bambú encuentra un pequeño bebé parecido a un ser humano dentro de los pliegues de una rama de bambú y lo toma como una señal desde el cielo de que es su deber criar al misterioso niño. Sin embargo, él y su esposa descubren rápidamente que el niño está lejos de ser un humano normal, ya que crece a una velocidad insana. Ella pasa de gatear a caminar en una fracción de segundo, aprende a hablar en un momento, y en pocos meses es tan grande como los niños mayores que solían jugar con ella. Mientras tanto el cortador de bambú encuentra más regalos milagrosos dentro de los brotes de bambú en el bosque, como oro, piedras preciosas y ropa cara. Llega a la conclusión de que la tarea que le han brindado los cielos no se trata solo de criar a la niña, sino de convertirla en una verdadera princesa. La mayor parte de la historia se desarrolla en la capital y narra el crecimiento de Kaguya a través de su juventud mientras sus padres adoptivos hacen todo lo que está en su mano para tratar convertirla en una verdadera princesa, aunque Kaguya no siempre se muestra muy entusiasta con esta idea. La idea de la transición de una niña a una mujer no es nueva, pero esta historia mostró una de las mejores interpretaciones de este concepto que he visto en mucho tiempo. El personaje de Kaguya está magníficamente escrito y sus reacciones a todo lo que sucede a su alrededor son muy realistas y agradables de ver. Ella muestra que es muy talentosa y totalmente capaz de llevar a cabo todas las formas modestas y apropiadas de comportamiento de una mujer noble, pero al mismo tiempo deja muy claro que a pesar de todo lo que realmente quiere es vivir libremente y jugar. Ella es un personaje multidimensional, y su espíritu entusiasta es quizás la razón principal de por qué la película sea tan cautivadora en todo momento. El elenco consiste principalmente en los padres adoptivos de Kaguya, su mentor, sus amigos de la infancia, así como todo tipo de nobles ricos que están interesados en ella. Ninguno de ellos se siente innecesario, pero está bastante claro que esta historia es acerca de Kaguya y de nadie más, ya que el foco está siempre puesto en ella. En cierto modo, esto puede considerarse algo malo ya que el resto de los personajes no son profundizados, pero personalmente nunca me sentí molesto por eso. Kaguya es lo único que importa en esta película, y en lo que a ella respecta la película lo ejecuta brillantemente. La película, que dura más de 2 horas, es en su mayor parte un drama sin incidentes y de lenta combustión. Es sutil e introspectiva, contiene metáforas bien elaboradas que incluyen la locura del materialismo y el descubrimiento de la alegría en las cosas simples de la vida. Las interacciones entre los personajes, que van desde divertidas hasta desgarradoras, son orgánicas y bien manejadas. No obstante, eso no quiere decir que la película carezca de acción. Está el monumental acto final en el cual se explican los misteriosos orígenes de Kaguya. El tema de esta película es sobre la vida como un todo, desde su belleza hasta las luchas y dificultades que la acompañan, desde el crecimiento de los individuos desde jóvenes adolescentes hasta adultos responsables. Esta película nos muestra los muchos ciclos de la vida, desde el crecimiento de la pequeña princesa Kaguya, hasta las tareas diarias de los trabajadores, las luchas de los ancianos, las travesuras de los niños y los hábitos de los animales. Nos muestra todo lo que la vida tiene para ofrecer en una magnífica historia de 2 horas, junto con algunas imágenes hermosas y una banda sonora cautivadora. La película comienza con una premisa muy singular: una joven princesa sale de un palo de bambú al azar en el bosque y es recogida por un anciano granjero y cuidada por él y su esposa. Este concepto ya es distintivo e interesante en sí mismo, y atrapa al espectador desde el comienzo de la película. No solo dicho concepto es genial, sino que también la ejecución de dicho concepto en la película es brillante.
Takahata es un experto cuando se trata de crear una escena y no falla en hacerlo aquí en esta película. Todo en esta película es simbólico, lo que significa que una escena que contiene flores floreciendo puede simbolizar el crecimiento de la pequeña princesa Kaguya, por ejemplo. Cada pequeña escena al comienzo de la película tiene sentido metafóricamente, desde una flor que se abre hasta una mariposa que sale del capullo, todas simbolizan el concepto de la vida y se usan como metáforas del crecimiento de la princesa Kaguya, tanto física como mentalmente. La película también nos muestra cómo la pequeña bebé Kaguya va creciendo, haciéndola imitar el movimiento de salto de las ranas, pues esta escena sirve para mostrarnos que Kaguya aprende rápido y está creciendo más rápido que otros niños, presentándola como algo especial, algo que no es humano. La princesita comienza a madurar más y más a medida que avanza la película. Ella comienza a parecerse más al anciano que la cuidó cuando era niña. La película nos dice que al mostrarla cuidando a otro bebé, sirve para simbolizar el crecimiento de la princesa de una niña inmadura a una adulta madura y joven. La vemos comenzar a ser cada vez más responsable de sus propias acciones, aunque todavía comete algunos errores de vez en cuando. A medida que se vuelve más y más adulta, se da cuenta de que ella era la princesa que surgió de la vara de bambú y no una niña normal. Se supone que esta fase simboliza nuestra aceptación de la realidad de quienes somos. Esta fase también nos prepara para la tercera fase de la película, que es la fase de pérdida. Debido al amor incondicional del anciano por su hija, decide que ella debe convertirse en princesa en lugar de quedarse en las montañas, y eso es porque ella fue enviada desde el cielo. Esta parte de la historia trata sobre el concepto de pérdida, la pérdida de los amigos que hizo, la pérdida de los recuerdos que atesoró durante tanto tiempo y la pérdida de algunas otras cosas que experimentó durante su vida. El contraste entre su vida divertida anterior y su vida actual se ve cuando se ve restringida de las actividades divertidas que solía hacer cuando era niña, como nadar en el agua, lo cual está prohibido para una princesa real como ella. Vemos cómo ahora tiene que sufrir para poder aceptar su nuevo yo y esta vida que le fue impuesta. Incapaz de escapar y no queriendo decepcionar a sus padres, tiene que vivir su vida de acuerdo con este nuevo conjunto de reglas. Después de días de entrenamiento impuesto a la princesa, ella comienza a tener más y más experiencia en lo que hace, desde tocar los instrumentos hasta volverse más femenina, ahora realmente puede llamarse a sí misma una princesa. Aunque su futuro parece brillante en el reino, todavía extraña su antigua vida en las montañas, junto a sus amigos y los demás aldeanos. Está atrapada, y eso la lleva a un ciclo de autodesprecio. Ella trata de huir, pero no puede vivir sola, y después de que su cuerpo inconsciente es encontrado y devuelto al reino en el arrebato descrito antes, finalmente acepta su destino y se rehace la cara para convertirse en una verdadera dama. Después de todo lo dicho y hecho, su padre le trae un regalo, que es un pájaro que está atrapado dentro de una jaula. La película aquí nos muestra su brillantez simbólica, ya que aquí vemos cómo no hay diferencia entre el pájaro y la princesa misma, ya que ambos están atrapados y no pueden escapar de su destino sin importar cuánto lo intenten. Cuando la princesa hace algo que ama para llenar el agujero de la depresión, vemos pájaros y mariposas volando libremente en el aire, lo que simboliza su amor por la vida y la libertad que siente cuando hace algo que realmente ama. Debido a que no puede aceptar su destino sin importar cuánto lo haya intentado, se cansa y decide renunciar a la vida rica y regresar a sus orígenes. Aquí, ella puede expresar cómo se siente sin las restricciones que le otorga el palacio. La escena con Sutemaru representa un posible camino alternativo que Kaguya podría haber tomado para vivir como una persona común en lugar de una princesa. Aunque es demasiado tarde, ya que Sutemaru ya se casó y siguió adelante, Kaguya disfruta de unos momentos que luego se desvanecen como un sueño. Sin embargo, ahora se da cuenta por completo de que habría sido más feliz viviendo su vida de la forma en que lo había hecho inicialmente, los esfuerzos diarios de ser pobre y robar solo para sobrevivir. Su fascinación por la vida del plebeyo radica en que tiene que trabajar y intentar ganar cualquier cosa, el esfuerzo invertido en sí mismo hace que algo sea más valioso. Aquí se dibuja la conexión dualista entre el dolor y el placer, en la que el contraste magnifica cada uno. El sufrimiento en sí mismo es un aspecto clave de la vida, al que no se debe olvidar. Permite que un individuo cambie y hace que los momentos más placenteros de la vida valgan la pena. Después de toda la crisis emocional experimentada por Kaguya, finalmente llegamos a la fase de muerte. Debido al falso amor que la princesa recibe de los príncipes reales y los consejeros, decide que su vida ya no tiene valor y decide regresar a su hogar original en la luna.
Esta fase simboliza el falso amor que algunas personas pueden sentir y su incapacidad para sentirse contentos con sus propias vidas. Cuando finalmente llega a la gente de la luna, la historia termina con Kaguya olvidando sus recuerdos y regresando a su hogar. Con eso, la película concluye su historia sobre la vida, que comenzó con el nacimiento y terminó con la muerte. La película cuenta la historia de la vida de las personas de una manera muy hermosa. Nos brinda una historia genérica, pero la mezcla con imágenes hermosas, metáforas sorprendentes y una ejecución poderosa, para brindarnos una experiencia inolvidable en general. Dado que la película tardó 8 años en producirse, como cabría esperar, se presta una gran atención al detalle en la dirección y la cinematografía de Takahata. Para capturar la esencia de un viejo cuento popular japonés se utiliza una combinación de carboncillos y acuarelas para evocar un tono muy terrenal e impresionista. Mientras uno mira la película podría sentir como si estuviera viendo una pintura de Monet en movimiento, o más exactamente una exhibición de un cuadro japonés del siglo X. Es nada menos que impresionante. La apreciación recurrente de la naturaleza por parte de Estudio Ghibli está siempre presente con los magníficos toques de color en los paisajes y la representación de la vida en todas sus formas impartiendo magia a lo mundano. El estilo de arte es vívido y bello. Hay una secuencia impresionante donde Kaguya sale corriendo al mismo tiempo en el que las capas de túnicas reales salen volando, una escena que refleja su rabia en el uso de trazos de lápiz cada vez más violentos y toscos en el que los paisajes vertiginosos se convierten en meros rasguños de carboncillo. El impresionante uso del movimiento a lo largo de la película, como el flujo de los cabellos de Kaguya cuando baila el vals debajo de un cerezo, tanto de la cámara como de los personajes eleva la película aún más. Como se puede apreciar, la línea narrativa del relato abraza el minimalismo, pero como se complementan en la filmografía del cineasta los contrastes entre elegir como última película uno de los cuentos más antiguos del folclore de su nación. ¿Fue una decisión consciente o totalmente casual? El cuento de la princesa Kaguya es un relato agridulce que funciona de forma cíclica, que describe la vida misma a través de la magia y la fantasía. Plantea una ida y una vuelta, una partida en busca de la esencia propia que culmina en un efímero retorno a las raíces del alma. Si las líneas anteriores parecen mucha metáfora existencialista y poco ojo crítico al propio filme, es porque se trata de un proyecto que conjuga diversos atributos y cuya lectura funciona en varios planos, desde la relación personal con su realizador y significado dentro de su filmografía, hasta su relevancia dentro del cine de animación actual. Princesa Kaguya visualmente, es una obra de arte. Retomando algunas de las técnicas que utilizó en Mis vecinos los Yamada, Takahata perfecciona sus trazos y se aleja de la majestuosidad que poseía la tumba de las luciérnagas para volverse más abstracto e impresionista, utilizando una paleta de colores reducida y bordes blanquecinos que asemejan los fotogramas a las láminas coloreadas de un libro. Aunque no es una técnica por completo novedosa, también recuerda un poco a Tale of Tales, la animación rusa de Yuri Norstein, por su reflejo de las emociones del personaje a través de los trazos. Sí es un hito en la era contemporánea, donde la técnica a mano, cuadro por cuadro, es cada vez más escasa. Cabe destacar una secuencia que refleja la huida nocturna por parte de la princesa hacia el bosque. Sin duda, una de las más bellas y aterradoras que el estudio Ghibli ha realizado desde su fundación. Con Shoji Hisaishi detrás de la banda sonora, no es sorprendente que el puntaje musical sea sublime. La exquisita banda sonora, ya sea en su instrumentación a menudo oriental o el uso frecuente de escalas pentatónicas, pinta una vívida imagen de Japón medieval. Desde exuberantes piezas orquestales hasta piano contemplativo o pistas de koto, hay una maravillosa composición para cada estado de ánimo y ocasión. Estas composiciones atmosféricas combinan perfectamente las escenas y siempre las aumentan de alguna manera, ya sea con motivos pastorales y instrumentos de viento de madera que emulan las alegrías de la primavera, o evocadoras melodías radicales para reforzar una dolorosa sensación de anhelo, o, al final, una etérea danza para acompañar la secuencia celestial. La actuación de voz también es fantástica. Akira Sakura en particular representa a una brillante Kaguya con su encantadora voz melodiosa, a veces rebosante de la energía maravillosa y juvenil que uno esperaría en un niño pequeño que experimenta el mundo por primera vez, y plagado de tristeza y arrepentimiento en otras escenas. Yo recomendaría ver la película en su idioma original primero, más que nada para estar completamente inmerso en la fascinante experiencia cultural. Pero al final, ¿qué aporta Kaguya a la filmografía de Takahata? ¿Qué le aporta al estudio Ghibli? ¿Qué la hace relevante o rompedora de paradigmas?
Más allá de sus méritos técnicos, es también una película que narra con melancolía el final de una era, un cuento que metafóricamente critica a la sociedad de aquel lejano siglo X, a través de las costumbres del Japón feudal, y cuyo arco emocional del protagonista guarda relación con los temas y desilusiones a las que el propio estudio se ha enfrentado. Es una carta de amor, una especie de homenaje hacia todas las ideas y personajes maravillosos que salieron de sus recintos. Se trata de un retorno hacia lo mínimo, hacia la calma, hacia adentro. Un final que no garantiza un nuevo inicio, pero que cierra con belleza una etapa. Después de un sinnúmero de obras que han quedado grabadas en la imaginación de millones de personas alrededor del mundo, Takahata sacó su as bajo la manga en forma de despedida. Es la película más lograda de sus últimas propuestas. Con todo, El cuento de la princesa Kaguya es una de las mejores películas producidas por Estudio Ghibli. No importa el fracaso en taquilla, es una obra de arte y una obra maestra cinematográfica en todos los aspectos. Puede que no sea para todos, pero si eres un fanático del anime o incluso del cine en general debes verla.